que psicólogo ese era un buen psicólogo. Es que una buena correa, una buena chancleta, era el psicólogo de antes y era genial. No entiendo por qué ahora quieren atacar eso que funcionó tanto en nuestra época. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo responderemos juntos la siguiente pregunta. ¿El chancletazo o correazo era un buen psicólogo para los hijos? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. Bueno, ¿qué es importante? Dirás, ¿por qué lo haces de esto? Si en realidad es un poco ofensivo para ti que eres psicóloga, ¿no? Desde hace tiempo debo aceptar que quería hacer un espacio hablando de esto, porque en el año 2016 que un familiar muy cercano, una pareja que yo tenía en ese momento, dijo eso enfrente de mí como si fuera el mejor comentario de todos. Debo aceptar que desde ese momento siento que tenía guardada esta respuesta. Ahora, ¿por qué no la dijiste en ese momento, Gina? Tal vez pienses. Había varias situaciones en mi vida que en ese momento hacían que me costara poner límites en algunos temas, ¿sabes? Y claro, pero sí debo aceptar que esa es la frase más ofensiva que he escuchado sobre los psicólogos, yo siendo psicóloga, ¿sabes? Por dos razones. Y quiero iniciar por ahí para que entiendas por qué no te recomiendo decir esta frase ni con personas cercanas a ti ni con algún psicólogo. Primero, los psicólogos, ¿sí? Estudiamos mínimo 5 años. ¿Por qué digo mínimo? Porque como es una profesión que pertenece al área de la salud y a las ciencias sociales, el ser humano es bastante complejo. Independientemente del área o la rama por la que se vaya el psicólogo, siento que arranca su vocación profesional el día 1 que inicia su carrera, pero no acaba nunca. Porque después de su carrera, ya cuando sabe por qué línea quiere irse, comienza a formarse congresos, cumbres, cursos, talleres, capacitaciones, especializaciones, maestrías, posgrados, en fin. Que en realidad, digamos, si yo no he terminado y si te cuento la línea por la que pensaba en la época que estudié psicología, por la que me iba a ir, no es la línea por la que me he ido, pero amo trabajar en temas con familia, debo decirlo. Me encanta que mi propósito me haya encontrado cuando yo creía que era por otro lado. ¿Qué es clave entonces? Igual, pues de eso te hablaré en otro espacio. Entonces, ¿por qué yo no recomiendo que le digas esta frase a nadie? Ni a una persona de tu círculo, ni a otras personas desconocidas, ni a un psicólogo. Cuando esa persona dijo eso frente de mí, mostró algo como esto. La correa, recuerdo que mostró la chancleta o la chancla, como le digan en tu país. Dijo, ese es el mejor psicólogo de todos. ¿Por qué eso es ofensivo? Porque como te acabas de dar cuenta, un buen profesional de la salud mental, que es los psicólogos, pues están los psicólogos, los psiquiatras, pero yo estoy hablando específicamente de los psicólogos, está constantemente en formación
para servirte mejor a ti. Sea que sirve en los colegios, sea que sirve en las empresas, sea que sirve en las cárceles, sea que sirve en los equipos deportivos, sea que sirve en las asesorías de crianza, sea que sirve a familias y personas con discapacidad intelectual, que tengo una amiga que trabaja sobre eso. Es decir, esto no está vivo. Yo, psicóloga, estoy viva. Esto no estudia para ser psicólogo. Yo llevo años estudiando para cada día servirte más y mejor, que, digamos, decidí enfocarme en ti. Familias, trabajar temas de salud mental, de crianza, pero en familias. Esto no se siente mal si lo ofendes. El psicólogo sí. Porque incluso yo tengo una sección que se llama Soy psicóloga, soy humana, que aquí te comparto, en la que te muestro que los psicólogos, antes que ser psicólogos, somos seres humanos. Y ese tipo de comentarios sí ofenden y siento que crean estigmas sobre una profesión que en muchos países latinoamericanos es tan señalada. Creer que estamos locos y por eso vamos al psicólogo, creer que el mejor psicólogo es simplemente aleja a la población con diferentes problemáticas de esos profesionales de la salud que tanto deseamos ayudarte. Entonces, no más decir esa frase. Y si alguien te la dice, dile para. Eso es ofensivo. Los psicólogos son seres humanos, se forman mínimo 5 años para ayudar en temas de salud mental a diferentes poblaciones. Porque es totalmente la verdad. No somos perfectos, pero sí cada día velamos por darte la información, las herramientas más actualizadas que puedan ayudarte a ser un mejor ser humano en el área que yo trabajo. Es importante tener ahí esto en cuenta. Vamos a hablar entonces de esto a través de 3 claves. Primero, tu intención detrás del chancletazo, del correazo. Ay, es que deseo que aprenda a comerse las verduras. Deseo que aprenda a pedir prestado las cosas y no las arrebate. ¿Qué deseas lograr? A veces cuando hago esta pregunta me dicen, no, Gina, es que deseo que no sea grosero, deseo que no escupa, deseo que no rompa, deseo que no jale, no raye. Cambiar ese lenguaje negativo por lenguaje positivo. Eso es lo que no deseas que suceda. Cámbialo por lo que sí deseas que suceda. Si me dices, deseo que no coloree en las paredes, ¿dónde deseas que coloree? Gina, deseo que coloree en una hoja, en su libro para colorear, en el cuaderno que le compro para eso. Ok. Gina, si tú me dices, Gina, deseo que no deje sus juguetes tirados en el suelo de su cuarto porque él o alguien más se puede caer. ¿Qué es lo que realmente deseas? Deseo que organice sus juguetes en el mueble de madera para que el suelo esté libre y nadie se caiga al entrar, ni él ni nosotros. ¿Ves? No lo que no deseas que haga, sino lo que sí deseas lograr. Ahora, claramente son cosas que no se logran con el chancletazo, con esto, no, porque solo le estoy diciendo no hagas esto, deja de hacer eso, eres un irresponsable, eres esto, ¿sí? Pero no, le estoy enseñando lo que sí quiero que haga, lo que sí estoy esperando que haga, lo que sí incluso le estoy pidiendo que haga. Fundamental tener eso en cuenta. Clave número 2 entonces. ¿Cuál es entonces el rol de padres, madres versus el rol del psicólogo? Para terminar de romper ese mito. Y es un padre, una madre, ese cuidador primario, es guía. Y una forma muy práctica, muy visual, en la que yo muestro o explico esto es, imagina que coges la mano de tu chiquito, de tu chiquita, de tu hijo. Van caminando calmados
poco a poco por un camino que a veces es recto, a veces tiene curvas, a veces tiene algunos obstáculos, a veces es terreno plano, a veces es terreno inclinado, a veces es terreno un poco rocosito, un poco tal vez duro, a veces es un terreno más suave, a veces es un terreno más lleno de lodo, resbaloso. Y yo cojo a mi hijo de la mano, nos cogemos de la mano y caminamos juntos por cada una de esas situaciones, fáciles, difíciles, buenas, malas, de esto llamado crianza. Busco guiar a ese hijo. Ojo, guiar, pedirle, mostrarle cómo es el panorama, cómo son los caminos, y en cada situación mostrarle las opciones que hay, darle habilidades para que sepa recorrer el camino que decida recorrer en cada situación, ¿sí? Un padre, una madre, aprende a escuchar en lugar de juzgar, aprende a comunicar lo que desea y lo que no desea que suceda en lugar de gritar, aprende a bajarse a la altura de ese hijo en lugar de golpear, ¿no? Aprende a reparar en lugar de humillar, ¿no? Aprende a trabajar constantemente en sí mismo para darle su mejor versión a ese hijo, ¿sí? Sabiendo que a veces las cosas saldrán como tenía pensado en su mente, a veces no, y hay que aterrizar esas expectativas porque ese hijo no es el comercial de televisión totalmente alejado de la realidad, sino es un ser humano real y que a veces compartiremos la mirada sobre las situaciones, a veces tendremos miradas distintas y eso es totalmente válido. Sabrá que un guía que sabe que no hay que enfocarse primero en el hijo, sino primero enfocar la mirada en sí mismo. Un guía que sabrá que no hay que enfocarse primero en la conducta de ese hijo, sino antes hay que revisar otras cosas primero. Corregir la conducta es uno de los últimos pasos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el rol de los psicólogos? Independientemente de la rama en la que nos desempeñemos, yo siento que el psicólogo, y esto es una, digamos, concepción muy personal, muy mía, Gina, psicóloga Gina, el rol del psicólogo siento que es enseñarle a las personas cómo lograr bienestar en su vida, sea su vida de pareja, si es un psicólogo de pareja, sea en su vida deportiva, si es un psicólogo del deporte, sea en su vida escolar, si es un psicólogo educativo, sea en su vida emocional, si es un psicólogo que trabaja emociones, sea en su embarazo, si es un psicólogo que trabaja todo el tema de acompañar a mujeres en embarazo, sea en la familia, dentro de la familia, si es un psicólogo como yo, que trabaja con familias. Siento entonces que un psicólogo no exige, ¿sabes? Un buen psicólogo no exige. Te muestra las opciones. Escucha objetivamente lo que le dices y comienza a establecer tal vez de dónde viene que actúes así, que pudo predisponer a esos comportamientos, que puede estarlo manteniendo, que puede hacer que se disparen o se precipiten, ¿no? Qué factores de riesgo o protectores es importante conocer para trabajar. Pero el psicólogo no, digamos, está en tu realidad, sino es una persona objetiva, ajena, que te brinda herramientas para saber manejar situaciones y lograr que tú poco a poco cada día te acerques más a ese bienestar. Estar bien, bienestar. Entonces esa es la diferencia. Por eso es que digan que esto es un psicólogo, un buen psicólogo. Siento que es totalmente sin sentido e incoherente. Pero es importante tener eso en cuenta. Clave número 3 entonces. Lo único que enseña la chancleta y esto. Enseña lo que el psiquiatra infantil norteamericano Daniel Siegel dice, que he mencionado muchas veces, la paradoja de la crianza.
la figura protectora, que es mamá, termina volviéndose también la figura amenazante, porque me protege, pero resulta que es la figura que me genera ese peligro. Entonces, el cerebro de tus hijos comienza a sufrir una paradoja y una confusión porque no sabes acercarse a la figura segura que eres tú o alejarse porque también eres la figura que genera peligro o amenaza. Entonces es fundamental tener ahí eso presente. Lo único que enseña entonces esa chancleta es que te tengan miedo, porque no sabe en qué momento vas a sacar eso. Comienza a sentir una presión constante porque no sabe cómo estás evaluando su actuar y le preocupa que cualquier cosa que diga, haga o que no diga, no haga que saques esto. Entonces es fundamental tener eso en cuenta para darte cuenta que si es lo único que enseña, en realidad no enseña lo que tú esperas, no enseña a que tu hijo sepa comportarse, no enseña lo que sí esperas que haga, no enseña que tu hijo adquiera habilidades. Entonces, ¿por qué seguir usando esto? ¿Por qué seguir usando la chancleta? No tiene ningún sentido, ¿cierto? Claro que no. Que igual más de esto puedes ampliar en esta lista de reproducción para que sigamos hablando de maltrato. Ahora, me gustaría entonces que aquí abajo en comentarios me cuentes en qué situaciones tal vez has escuchado que el chancletazo o el correazo era un buen psicólogo para los hijos antes. ¿Y qué opinas de esa frase? Cuéntame aquí abajo y te estaré leyendo y respondiendo a lo largo de estos días que te lea. Y para cerrar, hay una gran invitación que quiero hacerte y es: logra despedirte del maltrato en la crianza de tus hijos a través de mi nueva masterclass gratis, donde te compartí los 4 pilares para despedirte del maltrato con tus hijos. El registro va a estar abierto solamente por pocos días, entonces aprovecha y regístrate en el enlace que te comparto abajo de este video y te veo ahí para despedirnos de una vez y para siempre del maltrato que tanto afecta a tu crianza y a la crianza de otras familias. Bueno, eso es todo por hoy. Tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad para que hablemos de maltrato y saber cómo podemos prevenirlo en la vida de tantos niños, de tantos adolescentes. Un abrazo enorme. Chao.